Miguel Marrero, un suscriptor de Puerto Rico, me pide que hable de un tema esencial en el mundo del vino, que es el azúcar en el vino. Realmente conviene decir los azúcares, porque son diferentes y de diversos tipos los que intervienen, y algunos con gran diferencia. El azúcar no solamente da el sabor dulce del vino, aporta también diferentes texturas y también interviene en la duración del vino. Un vino pues se conserva mejor por su cantidad de azúcar. Desafortunadamente son la mayoría de las botellas de vino que no nos dan información ya no solamente sobre el contenido concreto de azúcares que tiene, sino ni siquiera del tipo que son, si son secos, semisecos, semidulces, dulces. Entonces es muy confuso para el consumidor, que a veces compra una botella de vino esperando que sea un delicioso vino dulce y resulta seco, o a veces compra un vino seco con toda su ilusión de tomárselo con una comida en particular y resulta que es un vino dulce. Hay que tener ciertos conocimientos, aprender los vinos más importantes. Hay vinos dulces considerados tradicionales, de gran nobleza y de gran precio, de los vinos más demandados del mundo, y que algunos consumidores pueden despreciar el vino dulce solamente en base a su ignorancia, porque de los grandísimos vinos del mundo, en el podium de los mejores vinos del mundo, sin duda aparecen vinos dulces. Vamos a ver la diferencia entre vinos naturalmente dulces y vinos dulces naturales, y cómo se clasifican los vinos en función de su contenido de azúcar. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Las etiquetas, desgraciadamente, no suelen indicar el contenido de azúcar de un vino. Podemos comprar, por ejemplo, un vino amarillo de Francia, y el que no esté introducido en la cultura del vino amarillo, pues no sabe si está comprando un vino seco, levemente dulce o muy dulce. Ocurre igual, por ejemplo, aquí tengo un vino de Montilla Moriles, el Ximenium, salvo el que lo conozca, pues no sabe porque no se indica en ningún sitio de la etiqueta si es un vino totalmente seco o un vino con algún tipo de dulzor. Incluso vinos que nos indican el tipo de uva, Gewürztraminer en este caso, la añada por supuesto, la zona, pero en ningún sitio hace mención del contenido de azúcar ni del tipo del vino, de qué se trata por su contenido de azúcar. Los vinos pueden tener desde 2 gramos de azúcar hasta 300 gramos de azúcar. Imaginaros la diferencia de que un vino contenga una cucharadita pequeña de azúcar o de azúcares en total, a que tenga la cuarta parte de la botella de azúcares. A nivel nutricional y a nivel degustador, pues claro, la diferencia es abismal y prácticamente ninguna etiqueta de vino lo menciona porque no es obligatorio. Lógicamente, ¿de dónde vienen los azúcares del vino? Pues todos los azúcares del vino, salvo alguna excepción que después hablaremos, pues vienen de la uva. Todos sabemos que la uva, como todas las frutas, cuando está verde, tiene mucha cantidad de ácidos. Y según va madurando, pues va transformando los ácidos en azúcares,
y al final de su maduración pues tendrá bajo contenido de ácidos y un alto contenido de azúcares. Lógicamente, el clima de la zona, la orientación de la parcela del viñedo, si está al sol o está en la sombra, pues va a determinar el grado de madurez de la uva y lógicamente va a determinar que el mosto de esa uva pues tenga mayor cantidad de azúcar o menor cantidad de azúcar. Lógicamente pues van a ir en proporción inversa la cantidad de ácidos y la cantidad de azúcares. Vinos de zonas muy frías, pues esos mostos van a venir con mucha acidez y poco azúcar. En zonas muy calientes, pues los mostos tendrán baja acidez y mucho contenido de azúcar. Pues bien, el mosto, pues normalmente puede tener desde unos 250 gramos de azúcares por litro hasta 350 e incluso los mostos de uvas que se han deshidratado llegan hasta 450 gramos por litro de azúcares. En el mundo del vino hay un número que es mágico, que es el número 17. La cantidad de azúcar, de gramos de azúcar por litro que tenga un mosto, pues dividido por 17 nos va a dar aproximadamente la graduación alcohólica, el número de grados que va a tener. O sea, si un mosto tiene 170 gramos de azúcar por litro, dividido por 17, nos daría un vino seco aproximadamente de 10 grados. Un vino de 400 gramos de azúcares dividido por 17, pues nos da una cantidad mayor de graduación alcohólica tratándose de un vino seco. Ese azúcar que viene del mosto de la uva, pues las levaduras que colonizan la uva y forman la pruina, esa capita blanca que se deposita sobre la piel de las uvas, en cuanto las levaduras entran en contacto con el mosto, pues hacen lo que todos los seres vivos aspiramos a hacer, que es alimentarse y reproducirse. Entonces las levaduras empiezan en su alimentación a partir de los azúcares de la uva y se reproducen y se multiplican, y entonces el azúcar de un mosto pues lo van transformando en un montón de productos, pero fundamentalmente un producto que para las levaduras es un producto secundario y para nosotros es fundamental, que es el alcohol etílico. Entonces, de una manera muy simple, en la fermentación alcohólica, el azúcar del mosto se va transformando por acción de las levaduras en alcohol más anhídrido carbónico, que es un gas que normalmente, salvo los vinos espumosos, pues escapa a la atmósfera. Bien, el número 17 digo que es mágico. Las levaduras, hay muchos tipos de levaduras, pues llega a un nivel alcohólico que ya no sobreviven, se mueren. Y normalmente el límite máximo para las levaduras plusmarquistas de sobrevivir en ambientes alcohólicos es el número 17. No existen prácticamente vinos de más de 17 grados de alcohol obtenido por fermentación alcohólica. Las levaduras, por mucho azúcar que haya, cuando han transformado un alcohol a partir de 14, depende del tipo de levadura, 12, 13, 14 hasta un máximo de 17, las levaduras mueren. Y ese azúcar que queda residual, pues va a constituir el vino dulce. ¿Cómo se mide normalmente el nivel de azúcar en un mosto? En Europa, pues normalmente y tradicionalmente se utiliza el grado Beaumet. El grado Beaumet se debe su nombre a un farmacéutico, Antoine Beaumet, francés, que en el siglo XVII pues hay una relación entre la densidad y el contenido de azúcar. Entonces, con un densímetro, pues se puede en una escala saber aproximadamente la cantidad de azúcares que tiene el mosto. En América, sin embargo, se utilizan fundamentalmente el grado Brix. El grado Brix ya no se fundamenta en la densidad como el grado Beaumet, se fundamenta en la refracción
que es la desviación que tiene la luz al pasar por una determinada disolución, y entonces también con un aparato llamado refractómetro se mide la desviación que tiene la luz al pasar por el mosto, y con una tabla se sabe pues aproximadamente el contenido en azúcares por el grado de desviación que tiene la luz. En fin, se mide el grado de azúcares en el mosto para saber el vino que podemos elaborar y que podemos esperar. En la uva se contienen dos familias de azúcares. Las hexosas, por una parte, que son las transformables por acción de las levaduras durante la fermentación alcohólica, y hay diversos tipos, por ejemplo la glucosa, la fructosa, la galactosa, pero hay otros tipos de azúcares que son las pentosas, como la arabinosa, la xilosa, la ribosa, que no se transforman durante la fermentación. Por tanto, las levaduras no pueden transformar las pentosas en alcohol ni en nada. Es más, algunas pentosas en cantidades pequeñas aparecen durante la fermentación alcohólica. Y también durante el envejecimiento del vino en barricas, pues también se pueden producir algún tipo de pentosas a partir de la propia madera de la barrica. Por eso, un vino seco, como este, que es un vino seco, pues nunca tiene 0 gramos de azúcares por litro. Siempre tiene una mínima cantidad de azúcares, que es lo que se llama el azúcar residual, que puede ser, por ejemplo, de 2 gramos, porque las levaduras no pueden transformar esos azúcares, esas pentosas, en alcohol. Y todo vino, por seco que sea, siempre tiene una pequeña cantidad de azúcares, de esas pentosas. ¿Se puede añadir azúcar al mosto del vino o al propio vino? Pues generalmente no, pero hay excepciones. La primera excepción es lo que se llama la chaptalización. Chaptalización debe su nombre a un famoso estudioso del mundo del vino, Chaptal, también francés, que preconizaba el uso de adición de sacarosa de azúcar a los mostos para que los vinos tuviesen más graduación alcohólica. La chaptalización depende de cada país y de la legislación propia de cada país. En la Unión Europea, en los países cálidos como Grecia, Italia, Portugal o España, está prohibida. No se puede hacer. En los países de clima más frío, como Francia, Austria, Alemania, pues sí se puede hacer, pero cuando se permite en años especialmente fríos que la uva no ha madurado lo suficiente, y en los vinos de denominación de origen, cuando la denominación de origen lo autoriza específicamente para ese año. Y suele ser siempre una pequeñísima adición de azúcar que hace un pequeño incremento en la gradación alcohólica. Nunca se obtienen muchos grados de alcohol por chaptalización. Y a los mostos pues se le añade sacarosa o se le añade mosto de otros mostos concentrados para adicionar un azúcar extra. Vuelvo a repetir que en países como España, Portugal, Italia, la chaptalización está prohibida. Y lo realmente indignante desde el punto de vista del consumidor es que eso habría que decirlo en la etiqueta de la botella. Cuando un consumidor compra un determinado vino y ese vino se ha adicionado en azúcar, la etiqueta debería decir chaptalizado o con adición de azúcar, porque así el consumidor pues sabe si todo el azúcar del vino es natural o se ha adicionado. Otro caso extraordinario de adición de azúcar, pues lógicamente son los vinos espumosos. Los vinos espumosos sabemos que parten de un vino ya terminado, que se le adiciona azúcar, normalmente sacarosa, y levaduras para que haga una segunda fermentación dentro de la botella. Lógicamente, para producir espumosos hay que adicionar
azúcar. Y eso se llama el tiraje, adicionar azúcar y levadura para hacer la segunda fermentación. Y luego, cuando el espumoso se ha terminado, pues si no se le adiciona nada será un brut nature, pero si se le adiciona algo para darle más dulzor al espumoso, pues en lo que se llama el dosaje, el licor de expedición, pues normalmente se le añade un poquito de vino y algo de azúcar o mosto para darle el dulzor y incrementar la cantidad de azúcar del producto final de ese espumoso que vamos a tomar. Concluyendo, ¿se puede adicionar azúcar al vino o al mosto para vinos tranquilos? No, salvo en los países fríos de Europa, que se permiten determinados años donde la uva no llega a madurar lo suficiente y en determinadas zonas. En el espumoso sí, porque se necesita para hacer la segunda fermentación y luego para dar la gama de espumosos dulces, añadiéndole azúcar en el licor de expedición. Pero en los vinos, por ejemplo, de España, vinos tranquilos que no son espumosos, no se puede añadir azúcar al mosto o al vino, con alguna pequeña excepción que vamos a ver después. ¿Cómo se clasifican los vinos atendiendo a su contenido en azúcares? Pues depende de la legislación de cada país. Como España pertenece a la Unión Europea, España tenía su propia normativa, pero esa propia normativa pues fue cambiada por la normativa y la regulación que se emplea a nivel de la Unión Europea. Existe un reglamento llamado el Reglamento 753 de la Unión Europea, que es del año 2002, que especifica en su artículo 16 los tipos de vino atendiendo a su contenido en azúcares. Y así, pues, el reglamento define como vino seco, lo dicen diversos idiomas de la comunidad, sec, trocken en alemán, secco, dry en inglés, aquellos vinos que tienen hasta 4 gramos de azúcares por litro. Pero también establece que seco o no se establecerá en función de la acidez del vino. Y el propio reglamento indica que también se consideran los vinos secos cuando tienen hasta 9 gramos por litro de azúcares y su acidez total expresada en ácido tartárico no es inferior a 2 gramos litros del contenido en azúcares. Me explico con un ejemplo. Si un vino en la Unión Europea tiene, por ejemplo, 8 gramos de azúcares por litro y tiene una acidez medida en ácido tartárico de 7 gramos, se considera un vino seco, porque entre los gramos de acidez y los gramos de azúcares hay menos de 2 gramos de diferencia. Y así puede ser hasta 9 gramos de azúcares. Vemos que el regulador en la Unión Europea ha tenido en cuenta, para considerar si un vino es seco o no solamente su contenido absoluto de azúcares, sino también su interrelación con la acidez. También define el reglamento semiseco como el vino que tiene entre 4 gramos por litro de azúcares hasta 12, o en el caso de con la acidez hasta los 9 gramos, pues puede llegar hasta los 18 para ser semiseco, que también en diferentes idiomas pues se llama demisec, half-trocken, avocado, que dicen los italianos, y medium dry. El concepto de abocado que teníamos antiguamente en España y que es muy práctico porque indica que un vino es levísimamente dulce, pues ya no se contempla en la Unión Europea. También se define en la Unión Europea en el reglamento semidulce como el vino que tiene entre 12 y 45 gramos por litro de azúcares, y dulce aquel que tiene más de 45 gramos por litro de azúcares. Pero esto es para los vinos tranquilos, ya que los vinos espumosos, la regulación le da una tabla diferente. Los vinos espumosos habla de brut nature, el que tiene menos de 3
gramos por litro de azúcares, extra brut entre 3 y 6, brut de 6 a 12, extra seco de 12 a 17, seco de 17 a 32, de semiseco de 32 a 50 y un espumoso dulce, el que tiene más de 50 gramos por litro de azúcares. Vemos que es muy diferente para vinos tranquilos y vinos espumosos. Hay un concepto que conviene tener claro por todos los aficionados: la diferencia entre vino naturalmente dulce y vino dulce natural. El nombre no ha podido ser más infeliz, porque es muy confuso decir vino naturalmente dulce o vino dulce natural. Se hubiera acertado bastante más si se hubiera dicho, por ejemplo, vinos naturalmente dulces, y lo otro, en vez de llamarle dulces naturales, pues vamos a llamarle simplemente dulces. Y se ve la diferencia entre naturalmente dulces y dulces, pero en fin, se le llama dulces naturales. Pero lo importante es tener el concepto muy claro. Vinos naturalmente dulces son aquellos a los que no se le añade nada que no venga de la propia uva. Ni se le añade mosto, ni se le añade alcohol, ni se le añade cosa alguna. Entonces son vinos muy sofisticados donde se persigue fundamentalmente deshidratar la uva para aumentar su contenido de azúcares y que los mostos sean tan ricos en azúcar que cuando la levadura empieza a transformar el azúcar en alcohol, pues llega un punto que la levadura muera y siga quedando todavía un importante contenido de azúcar que haga que el vino sea dulce. Dulce en sus diferentes versiones de semiseco, semidulce o dulce. ¿Cómo se consigue eso? Pues por diferentes sistemas. Hay unos sistemas que lo que hacen es deshidratar la uva en el viñedo cuando está todavía en la viña. Por ejemplo, con una vendimia tardía. Llega la hora de la vendimia, se deja el racimo en los viñedos, hay que hacerlo en zonas secas, porque si no se pudrirían los racimos, y en esa sequedad, en ese ambiente, pues la uva sobremadura tanto que concentra tanto su cantidad de azúcar que luego las levaduras no son capaces de transformar todo y se queda un azúcar residual cuando el vino termina la fermentación. Es el caso, por ejemplo, del Fondillón, un famosísimo e interesantísimo vino de Alicante que un día haremos un vídeo sobre él. Otro caso puede ser los vinos de hielo. En los países muy fríos, como son Canadá o Alemania o Austria, pues llega el rigor del invierno, se congela la uva que no se ha recogido, se ha dejado en la viña, se congela y lo primero que se congela en la uva son el agua precisamente. Se forman cristales de hielo y el resto de los productos se lleva a una temperatura muy baja, a -6, a -8 grados, se lleva a la prensa, se prensa rápidamente, el agua está congelada y el mosto resultante es riquísimo en azúcares. Y así, claro, el problema de estos vinos que son muy caros porque de X kilos de uva se consigue una pequeñísima cantidad de mosto. Es el caso de los vinos de hielo. Haremos también un vídeo hablando algún día sobre los vinos de hielo. Hay algunos países donde, como no pueden tener esos fríos tan grandes en el viñedo, pues sencillamente lo meten después de una cosecha tardía en cámaras frigoríficas y congelan las uvas dentro de la bodega. Pero en concepto purista, vino de hielo es el que de forma natural los viñedos se congelan. Bien, existe otra tercera forma de que se deshidraten las uvas en los viñedos, que son los vinos que llamamos botritizados. Vinos que también en zonas húmedas, pero que no llueva, para que no afecte a la formación de un hongo que se llama la Botrytis cinerea, esa Botrytis cinerea va afectando las uvas que tienen un aspecto horrible, pero va deshidratando las uvas y por tanto aumentando la concentración de azúcar.
como ya pasa en los anteriores vinos, las levaduras trabajan transformando el azúcar en alcohol hasta que llegan a un punto que ya no pueden más, mueren y queda el azúcar dándole ese dulzor a esos vinos botritizados. Hay dos famosísimos vinos botritizados en el mundo, muy reputados y caros, que es el Sauternes, escrito Sauternes, un vino de el Burdeos francés, y el Tokay, un vino de Hungría, que ya sabéis que se mide por su número de putoños. Hay un vídeo que el que quiera profundizar sobre el vino de Tokay, pues lo puede ver, ya publicado en Vino Clarito. Del vino de Sauternes, un día haremos un vídeo dedicándonos a ese vino. Entonces estos sistemas diferentes, por vendimia tardía, por hielo y por botrytis, deshidratan la uva en el viñedo. Pero también se puede deshidratar la uva cuando ya se ha recogido del viñedo. Tradicionalmente en Andalucía, en Grecia, en Italia, en los países con mucho sol, pues se ponía en una superficie al sol durante bastantes días y la uva se va pacificando, se va deshidratando, así como se hace en nuestro famoso Pedro Ximénez de Montilla Moriles, de Jerez, así se hacen también determinados vinos de Italia y de Grecia. Y también, pues, donde no hace mucho sol, pues se puede pacificar, deshidratar esas uvas dentro de un sitio cerrado muy aireado para que la humedad no produzca mohos indeseables sobre los racimos, pues también se puede hacer a la sombra y así tenemos vinos, por ejemplo, del norte de Italia, como los Valpolicella, el Recioto, el Passito de Italia, tenemos el vino tostado del Ribeiro en nuestra Galicia española, tenemos en Francia el Vin de Paille, el vino de paja, porque se extienden los racimos sobre una paja en un sitio cubierto de la lluvia, pero muy aireado para que la uva se vaya pacificando. Aquí tenemos, por ejemplo, un vino naturalmente dulce, español, pues hecho por asoleo normalmente de las uvas. Esos son todos los que he hablado hasta ahora, los vinos naturalmente dulces. Pero luego están los otros llamados vinos dulces naturales, un nombre muy desafortunado, bastaría decir vinos dulces, que normalmente la inmensa mayoría de ellos se obtienen por adición de alcohol. En el momento que las levaduras se están transformando el azúcar en alcohol, si le añado alcohol por encima de los 17 grados, mato las levaduras, ya no sigue más fermentación y todo el azúcar que ha quedado ahí da un vino dulce. Dependiendo de donde pare la fermentación, aquí o aquí, pues voy a tener un vino más dulce o menos dulce. Estos vinos suelen tener, por tanto, más alcohol. Y así se producen en el mundo famosísimos, reputadísimos vinos, que son de los vinos más longevos, que pueden aguantar hasta siglos y siguen en buenas condiciones, porque tienen dos cosas esenciales para envejecer muy bien, que es mucho alcohol y mucho azúcar. Y así tenemos, por ejemplo, los vinos de Madeira, los vinos de Oporto, los vinos de Carcavelos. Ya tengo vídeos publicados sobre Madeira y sobre Oporto. Haré próximamente un vídeo hablando sobre el vino de Carcavelos, una joya de la enología. Así tenemos también nuestros vinos de Jerez, Montilla Moriles, Málaga y Condado de Huelva. Y así tenemos también los famosos moscateles que hay en Grecia, que hay en Italia, que hay en España, que hay en Portugal. Este es un moscatel muy reputado de Setúbal, Portugal, de una uva moscatel roxo, porque es una uva que no es totalmente blanca, tiene entre blanca y tinta, es ligeramente roja. De ahí viene su nombre de moscatel roxo. Bien, existe un vino muy interesante en España, del que haremos también un vídeo algún día, que es la Tintilla
de rota. La tintilla de rota es un vino que se obtiene durante la fermentación, se le añade mosto concentrado o arrope a ese vino que está fermentando, con lo cual se amplifica su potencia de azúcar y queda un vino dulce muy original. Por tanto, y resumiendo, los vinos naturalmente dulces no se le añade nada, se obtiene de una forma artesanal, que es para deshidratar las uvas sin añadirle ni mosto, ni azúcar, ni alcohol. Los vinos dulces naturales, pues normalmente se le adiciona alcohol para interrumpir la fermentación o se le adiciona mosto concentrado, como es el caso de la tintilla de rota. Es un tema que no es fácil, es un tema algo complicado, pero es un tema fundamental para todos los amantes de la cultura del vino. Saber distinguir entre vinos tan diferentes, pues como un Carcavelos, una tintilla de rota, un Madeira, un Oporto, un vino de paja, un Sauternes, un Tokai y todos los tipos de estos vinos maravillosos que están considerados de los vinos más nobles, más elegantes y también muchos de ellos más caros del mundo. Que tengáis felices vinos.